que ayer hablamos de algo, generalidades del hueso, y hablamos de la célula osteoprogenitora, del osteoblasto y del osteoclasto y de los osteocitos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, es para saber en dónde voy con ustedes. Como en los grupos uno no va a la uniforme, digamos, exactamente con todos. Con ustedes logré hablar ayer eso, mientras que en el otro grupo no. Entonces, recuerden que el hueso, a ver aquí, miremos por aquí donde empieza el hueso. Listo, aquí empieza hueso. Entonces recordemos que el hueso, bueno, esto pasa, que el hueso tiene células osteoprogenitoras, que son células madre, que originan los osteoblastos. El osteoblasto produce la matriz, queda atrapado en ella dentro de la laguna y se convierte en osteocito. Las células osteoprogenitoras se pueden diferenciar también en células condrógenas, que a su vez se diferenciarán en condroblastos y el condroblasto en condrocito. El osteoblasto, dijimos ayer que era una célula muy activa metabólicamente y que la célula osteoprogenitora se puede diferenciar en osteoblasto por proteínas como estas, como la proteína morfogénica ósea tipo 6, 2 o 4, por moléculas de señalización como el factor transformador beta. Bueno, también dijimos que los osteoblastos sintetizaban glucosaminoglucanos, proteoglucanos, proteínas de adhesión, porque son las células encargadas de sintetizar la matriz extracelular, o sea, proteoglucanos, proteínas de adhesión y glucosaminoglucanos que forman la sustancia básica. También sintetizan fibras de colágeno tipo 1 y obviamente otra cantidad de moléculas como el factor RANK, el factor estimulante de colonia de macrófagos, fosfatasa, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Los osteoclastos también sintetizan osteocalcina, osteopontina, osteonectina, cialoproteína, integrinas. Y ahí está la acción de cada una que vamos a mirar para qué sirve. La osteopontina para formar el sellado, después vemos que es el sellado. La osteocalcina ayuda a mineralizar hueso. La cialoproteína une al osteoblasto a la matriz. Y cada una pues tiene su... Vimos también ayer, estos son osteoblastos. Aquí vemos de nuevo osteoblastos. Aquí vemos osteoblastos. Y aquí vemos también osteoblastos. Vimos también el osteoclasto. El osteocito son células que cuando producen matriz, quedan atrapadas en ella, entonces forman una laguna, así como los condrocitos. Entonces esto es una laguna, esto es otra, esto es otra. El osteocito, cuando queda dentro de la laguna, produce proyecciones. Ese osteocito saca proyecciones canalículos, que se unen a los canalículos de otros osteocitos que están en otra laguna. No se divide. Entonces son, digamos, células osteoblastos que se convirtieron en osteocitos después de producir matriz, solo que no forman grupos isógenos. Cuando un osteocito
queda atrapado en la laguna. Entonces, el espacio que hay entre el plasmalema del osteocito y la pared de la laguna, que sería esta, entonces esto se llama espacio periosteocítico. Entonces, esto es el espacio periosteocítico entre la pared de la laguna y la pared o la membrana o el plasmalema del osteocito. ¿Eso es importante saberlo? Sí. Después van a ver por qué. Los osteoclastos, repasando, ayer también dijimos que eran células que tenían un borde fruncido, una zona basal, una zona vesicular, una zona clara y una zona de borde fruncido, y que son los macrófagos del hueso. Resorben hueso. El osteoclasto forma hueso. Resorber hueso destruye hueso. Y el osteoblasto forma hueso. Entonces son células grandes, están en las lagunas de Hopkins. Los osteoblastos, ya dijimos que secretaban osteonectina, osteopontina, osteocalcina, RANC. Ahí también secretan interleucina 6, interleucina 1, para estimular a los precursores de los osteoclastos para que se formen, se unan y faciliten la unión y se formen osteoclastos. Vamos a mirar todo eso. El mecanismo de resorción lo vemos enseguida. Y aquí vemos osteoclastos. Aquí vemos osteoclastos. Las flechas muestran los osteoclastos. Entonces, aquí se ve uno, aquí se ve otro, y aquí también se ven osteoclastos. Entonces, son células grandes. Estos que se ven aquí son osteoblastos. ¿Cómo está formado un hueso? Bueno, recuerden que hay huesos largos, como el húmero, la tibia, el peroné, el fémur, el cúbito, el radio. Huesos cortos como los huesos de los dedos, las falanges, los huesos de la muñeca, los huesos del pie, los metacarpianos y todo ese cuento. Hay huesos planos como los huesos de la cabeza, el parietal, el frontal. Huesos irregulares como los huesos de la base del cráneo, el esfenoides, el etmoides. Huesos sesamoideos como que está el hioides y la rótula o patela. Listo. ¿Cómo está estructurado un hueso? Entonces, un hueso está estructurado de la siguiente manera. O no, primero miremoslo aquí. Un hueso tiene un extremo que se llama epífisis. Entonces, esta se llama epífisis. Tiene un canal central. No en el centro, sino en la mitad del hueso. Entonces, la epífisis más cercana se llamará epífisis proximal y la epífisis más lejana del canal se llama epífisis distal. Todo esto se llama diáfisis. Aquí habrá lo que ustedes conocen con el nombre de metafisis o los discos de crecimiento, zonas de crecimiento del hueso. En otro dibujo más grande
Pintemos el hueso. Yo creo que ayer también lo hicimos. La parte de la diáfisis, entonces aquí está la metafisis, esta es la diáfisis que tiene el canal central formado por endostio. La parte periférica está formada como el cartílago por una cubierta que se llama pericondrio, que tiene una capa que se llama capa fibrosa externa y adentro unas células pegadas acá que se llama capa celular interna. Eso forma el perostrio. Listo. Endostio y perostrio. El hueso en las epífisis es poroso, entonces se llama hueso esponjoso o trabecular. Y por acá el hueso es compacto. Cuando un hueso, pintemos la diáfisis del hueso, el canal central, el hueso está formado por un sistema laminar. Entonces, este es el perostrio, esta línea verde. El hueso va a tener un sistema de láminas en el hueso compacto, el hueso compacto. Un sistema de láminas que son unas láminas pegadas de hueso, pegadas al perostrio, que se llama láminas circunferenciales externas. Otras láminas que son igualitas, pero están junto al endostio. Se llaman láminas circunferenciales internas. Tiene otras láminas en forma circular, que están formadas por un canal central que se llama canal central o conducto de Havers. Y alrededor del canal central hay de 4 a 20 láminas circunferenciales que rodean al canal. Entonces aquí habrá otro canal central con su conducto de Havers y sus células y sus laminillas alrededor de él. Esto se llama una osteona. Cuando el hueso se está resorbiendo, destruyendo, la osteona se destruye. Entonces quedan algunas líneas y resquicios de la osteona. Eso se llama laminillas intersticiales. Entonces, resumiendo, el hueso tiene el hueso compacto. Tiene un sistema laminar formado por láminas circunferenciales externas, láminas circunferenciales internas, osteona y laminillas intersticiales. Las osteonas limitan por una línea gruesa que se llama línea cementante. Esto se llama canal central y los canales centrales pueden estar unidos por un tubo que se llama el conducto de Wolman. Entonces, ya teniendo ese esquema en la cabeza, miremos cómo es. Entonces, tenemos que el hueso se divide en hueso compacto o hueso trabecular, que es este, hueso esponjoso, y hueso compacto. El hueso esponjoso lo vemos así, y el hueso compacto lo vemos las osteonas. O sea que aquí estarían las osteonas. Esto es el endostio. Aquí estarían las láminas circunferenciales internas, aquí las externas y aquí las osteonas. Miremos más. Se pegó. Miremos aquí, capullos, una osteona. Entonces, aquí se ve el canal central.
Y aquí láminas circunferenciales. Estas láminas, estos son osteocitos. Entonces el canal central está rodeado por laminillas, rodeado de osteocitos atrapados en sus lagunas. De 4 a 20 laminillas circunferenciales rodean el canal central o conducto de Havers. Havers. Eso forma el hueso compacto. De nuevo acá. Acá vemos de nuevo una osteona. Esperen, yo miro aquí una cosa si me salté una lámina. No. Acá vemos una osteona. Entonces vemos el canal central o conducto de Havers. De nuevo acá. Conducto de Havers. Y estos son lagunas con osteocitos, láminas. ¿El profe se salió? Creo que Hola. sí. Está con Ah, internet. Oigan, el profe que esperen un poco porque se les fue el internet. Bueno, gorda, gracias. Vale.
Hola, capullos, ¿me oyen de nuevo? Hola, Sí, profe, profe, sí. ya. Sí, se Sí, cayó, no profe. fue, se me cayó, fue el internet a mí, no sé si a ustedes, pero a mí se me cayó. Bueno, se nos cayó, mejor dicho, a todos los de la casa, porque los tres que estamos trabajando y les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, ya la estamos Sí, viendo. profe, Bueno, ya. cuando se fue la luz, repasemos la luz del internet. Entonces, nosotros tenemos un sistema, el sistema laminar del hueso, sistema laminar, está formado por laminillas circunferenciales externas, laminillas circunferenciales internas, laminillas intersticiales y la osteona. Entonces, esto que pintamos aquí de verde es el perósteo. Estas son las laminillas circunferenciales externas. Aquí vamos a ver, aquí estará la médula ósea y esto será endósteo. Entonces, todo esto es endósteo. Y aquí tendríamos las laminillas circunferenciales encima del endósteo. Entonces, esas serían las láminas circunferenciales. Y aquí estarían las osteonas con sus láminas alrededor. Entonces, esto es una osteona, esta es otra. Una osteona limita con otra por una línea que se llama la línea cementante. Entonces, esto es un canal de Havers. Este es otro. Pongamos esto rojo. Entonces, borremos esto. Entonces, aquí vemos un conducto de Havers. Aquí vemos otro y se pueden conectar por medio de un conducto de Wallman. Una osteona es esto. El osteoclasto va a estar aquí junto a la osteona, destruyéndola, resorbiéndola, depositado en las lagunas de Hopkins. Cuando la osteona ha sido resorbida, quedan unos vestigios que se llaman láminas intersticiales o laminillas intersticiales que serían, que no alcanzan a verse, se ven por acá. ¿Se le volvería a ir o qué? Es una osteona. La una laminilla más por osteocitos. Profe, se le están recortando, desde hace rato no lo estamos escuchando. Se le escucha muy maluco. Yo creo que se le volvió a salir, ¿no?
¿A alguien más le pareció para agregarlo? No, pues a mí no. A mí A me mí sí, parece. Yo lo acepté, pero Yo a mí sí. también, pero no. No deja admitirlo. No, no, Ya. ya me dejó Ah, admitir. pero es que yo le daba desde hace rato admitir y no me daba. No, es que está poniendo problema estoy. Bueno, entonces, Profe, ¿qué hay? yo soy John Castrillón, sino que también estaba teniendo problemas para ingresar ahorita. No se preocupe, Ok. ya lo chuleé. Bueno, entonces sigamos. Yo voy a bajarle volumen aquí al celular. Profe, igual yo, Santiago Marín. Santiago Marín. Ya. Bueno, entonces, de nuevo comparto pantalla. Me dicen si están viendo la clase. Esperen un segundito. Sí vemos su pantalla. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, aquí que tenemos un conducto de Havers, laminillas formadas por osteocitos. Entonces vemos aquí los canalículos. Esta sería la laguna. Listo. Aquí de nuevo una gráfica que muestra la osteona, las láminas circunferenciales externas, las que estoy rayando, pongámosla de verde. Entonces, estas que estoy rayando de verde son láminas circunferenciales externas. Aquí está la médula ósea. Estas serían láminas circunferenciales internas. Esto es osteona, esto es otra. Entonces, ese es el esquema de un hueso. Teniendo ya más o menos claro cómo es de nuevo aquí otra gráfica. Entonces tenemos a ustedes, yo estoy viendo que les llega muy retrasada la señal. Entonces tenemos aquí un esquema de nuevo, donde esto sería las láminas circunferenciales externas. Pintémoslo de amarillo para que se vea.
2 de menos. Láminas circunferenciales externas en amarillo. Luego vemos las bolas que son la osteona. Aquí vemos pintado en amarillo el conducto de Havers. O sea, esto que estoy pintando en amarillo. Esto es un conducto de Havers. Este es otro. Y en rojo quedaría el conducto de Wolman. Estos serían conductos de Wolman. Listo. Eso sería el hueso. Y aquí adentro, discúlpeme, y aquí adentro las láminas circunferenciales internas. ¿Qué hay, capullo? Profe, disculpe, es que tú podrías explicar otra vez lo del conducto de Havers y de Barkman, porque no lo escuché en qué momento lo A explicó. ver, si yo tengo, cambiemos aquí a la cuadrícula. Digamos que yo tengo aquí, esto está, quedó muy... Yo tengo aquí un conducto. Es que este lapicero está como todo, la tableta está como toda loca. Se bloqueó, veamos. No me quiere dejar borrar. Vean, yo me salgo. Se me bloqueó la tarjetica. Bueno, aquí va, digamos aquí. Entonces tenemos aquí, ¿quién fue la que me preguntó el nombre? Silvia, profe. Silvia, entonces esto es un conducto de Havers. Listo. Alrededor del conducto va a tener láminas circunferenciales. Alrededor, entonces sería esto. Listo. Entonces los conductos de Havers, que es este y este, se pueden conectar por un conducto que sería este, que se llama conducto de Wolman. No me salgo de aquí y vuelvo a entrar. Listo. Listo. Entonces aquí vemos en esta gráfica los conductos de Wolman, que serían estos. Los que estoy pintando de nuevo de rojo. Listo. Profe, está eso. ¿Qué cosa? Profe, es que no se pasaba la imagen. Pero ya. Sí, profe. Listo. Aquí vemos otro esquema. De nuevo, osteonas. Y los conductos. Vea, aquí se ve, pintemos de amarillo.
A ver si se nos ve mejor. Entonces aquí tenemos un conducto de Wolfman. Estos serían conductos de Wolfman. Y aquí tendríamos osteonas y lo mismo acá. Entonces, estas serían laminillas circunferenciales externas. Y estas laminillas circunferenciales internas. Entonces, teniendo este panorama, vamos a explicar. Bueno, aquí miremos más láminas. Vea un hueso. Aquí vemos, borremos esto. Vemos hueso compacto. Vemos aquí canal medular, donde está la médula ósea. Aquí vemos el perósteo. Ahí está señalado, las flechas lo señalan. Y todo esto adentro es matriz de hueso compacto. Entonces tenemos hueso compacto, endostio, perósteo. De nuevo acá vemos osteonas. Con su canal central. Y vemos aquí más osteonas. Todo esto son canales centrales o conductos de Havers. De nuevo una osteona donde se observa el canal central. Vemos el canal central. Y aquí afuera las laminillas concéntricas formadas por lagunas donde está el osteocito. Entonces, todas estas son lagunas. Piense usted en el sistema planetario, en esas imágenes que nos muestran del Sol y alrededor los planetas. Entonces, así están estructurados estas láminas. De nuevo, otra gráfica. Donde nos muestras diferentes osteonas. Entonces aquí vemos conductos de Havers. Y vemos aquí, esto que se ve aquí oscuro, que lo estoy retiñendo de verde, sería un conducto de Wolfman. Esto sería un conducto de Havers. Tenemos en amarillo para que resalte. Esto sería un conducto de Havers. Esto sería otro conducto de Havers, otro canal central.
Entonces lo que está en amarillo son canales centrales, conductos de Havers. Y aquí observamos un conducto de Boltzmann. Este es un conducto de Boltzmann. Todo lo amarillo. Aquí otra gráfica. Limpiemos. Entonces observamos de nuevo conductos de Havers, osteonas. Esta grande sería toda la osteona. Y adentro el conducto de Havers. Aquí observamos un conducto de Boltzmann. Este grande que vemos aquí. Aquí de nuevo una gráfica de hueso compacto. Entonces miren bien las osteonas. Los oscuros son los canales de Havers. Bueno. Entonces vamos a trabajar lo siguiente, capullos. Vamos a hablar del calcio. Denme un minutico que necesito hacer algo acá. ¿Aló, me están oyendo? Profe, sí, hágale tranquilo. Sí, Pues un profe. segundito. Espérenme un segundito. Entonces, a ver. ¿Me escuchan ya de nuevo? Sí, profe. Entonces vamos a hablar del calcio. Para que entendamos cómo es que está formado, digamos, cómo se forma el hueso y cómo se destruye. Entonces, a ver, una persona normal debe ingerir en el día 1000 miligramos de calcio.
El calcio llega donde llegan todos los alimentos, al intestino. Intestino delgado. Entonces al intestino van a llegar 1000 miligramos día. En el intestino vamos a tener a la vitamina D. Por acción de la vitamina D, yo voy a mandar a la sangre el 35% del calcio que llegó. ¿Cuánto es el 35% de 1000? 350. Perdón, puse 3500. Entonces, 350 miligramos que yo paso a la sangre. Si yo tenía 1000 aquí y se van 350 en el intestino, quedan 650. Listo. El calcio, digamos que yo lo tengo en dos compartimentos, intracelular y líquido extracelular. En el compartimento intracelular, yo muevo alrededor de 13,000 miligramos día. Y en el extracelular, 10 veces menos, 1300. De ese calcio que está circulando a través de la sangre por todo el cuerpo, hay una relación importante que ustedes deben entender con relación al hueso. Y es que yo le envío o intercambio diario 500 miligramos que le entrego al hueso a través de la sangre. Y el hueso me devuelve 500. O sea, es un intercambio 500 por 500. En un niño que apenas está, digamos, creciendo y su hueso formando, es más el calcio que llega. Sí, es más el calcio que le llega al hueso que el hueso, que el calcio que sale. En un adulto, o sea, en un viejo decrépito como yo, próximo a la formol, saco más calcio que el que entro. Por lo tanto, mi hueso se va volviendo poroso. Eso es lo que se llama osteoporosis. En ustedes que están en formación, es igual el calcio que entra al calcio que sale. Profe, yo tengo ahí una pregunta. Escucho. Entonces, cuando uno ya tiene edad, pues ya es de mucha edad, igualmente aunque consuma mucho calcio, no nos va a servir mucho porque igualmente el hueso otra vez lo va a sacar. Sí, no, porque hay una cosa y es que hay estados metabólicos en el cuerpo por distintas causas donde usted remueve mucho calcio de su hueso,
más de lo normal. Pero si no tiene causas que le remuevan el calcio más de lo normal, se supone que va a aumentar el depósito en los huesos. Miren lo siguiente. Yo tengo aquí el páncreas, el hígado, el intestino mismo. Todos ellos tienen secreciones que caen al intestino. En total, sumando el calcio que hay en el jugo pancreático, en la bilis y en las mismas secreciones intestinales, eso suma 250. Entonces, yo saqué 350, pero le estoy devolviendo 205. Entonces quedan 900 miligramos en el intestino que se pierden en las heces. Listo. ¿Cuánto calcio entró? 1000. ¿Cuánto estoy eliminando en las heces? 900. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Capullos. Entró 1000 y elimino 900. Profe, 100. Eso es 100. lo que va a quedar en su hueso, 100. No. El riñón filtra la sangre del cuerpo total cada 5 minutos. O sea que usted filtra en el día más o menos 180 litros de sangre, de los cuales va a filtrar 9.980 miligramos día de calcio y va a reabsorber 9.880. Por lo tanto, va a eliminar 100 miligramos día de calcio. Ahí está la homeostasis del calcio. Yo no les voy a preguntar estas cifras a ustedes en los exámenes. Esto es para que entiendan que hay una homeostasis del calcio. Volvamos a lo siguiente. ¿Cómo está distribuido el calcio en nuestro cuerpo? Un 98.9%, o sea, un 1%, un 99% está en los tejidos duros. ¿Cuáles son los tejidos duros del cuerpo? Pues los dientes y el hueso. Y concretamente en el diente, sus 3 capas: esmalte, dentina y cemento. El calcio en los tejidos duros está en forma de hidroxiapatita cálcica. Como CA10, PO46, esto es hidroxiapatita cálcica. Y en el hueso, miren, el esmalte puede tener 96% de hidroxiapatita, la dentina 60%, el cemento un 45%, un hueso tiene un 35%. Entonces, estos son los tejidos duros del cuerpo. El otro 1% es lo que vamos a llamar calcio
total. Entonces, ese calcio total está dividido de la siguiente manera. Un 50% del 1% va a estar como calcio unido a proteínas y calcio unido a fosfatos. Y el otro 50% va a estar como calcio libre. Eso es lo que llamamos calcio iónico. Entonces, como este calcio iónico es el 50% del 1%, podemos decir que el 0,05% de todo el calcio del cuerpo circula como calcio iónico. Las concentraciones más o menos de calcio en el que dan las, digamos, las técnicas de laboratorio son. De calcio total. El IBR. ¿Quién me sabe decir qué es IBR? ¿Quién me sabe decir qué es IBR? Entonces tenemos que el calcio total en el cuerpo comprende tanto el calcio unido a proteínas y fosfatos como el calcio iónico. El valor, el IBR indica índice biológico de referencia. O sea, ya digamos que uno no debe hablar de valores normales, sino de índice biológico de referencia. El calcio total es 8,5 a 10,5. Y el calcio iónico, que es la mitad, es más o menos de 4,4 a 5,1 miligramos por decilitro. Este calcio iónico es el que cuando se altera produce efectos sistémicos en el cuerpo que pueden inclusive poner en peligro la vida del paciente. Entonces, este calcio iónico lo tengo estrechamente vigilado por una hormona que se llama la PTH, la aparatormona. Otra que se llama la vitamina D y otro que se llama la calcitonina. Cuando yo tengo valores menores a 8,5, digo que tengo hipocalcemia. Y cuando tengo valores mayores de 10,5, digo que tengo hipercalcemia. Ahora, tanto en la hipo como en la hiper,
yo tengo síntomas. Para yo manifestar síntomas de hipo, debo tener valores menores a 6 miligramos. Y lo mismo, para manifestar síntomas de hipercalcemia, debo tener mayor de 12 miligramos por decilitro. Entonces, yo puedo tener 7. Tengo hipocalcemias, pero no necesariamente tengo síntomas. Tengo 11. Voy a tener hipercalcemia, pero no necesariamente voy a tener síntomas. Obvio que cuando yo disminuyo el calcio total, pues el calcio iónico también va a disminuir, y lo mismo si aumento el calcio total, el calcio iónico va a aumentar igualmente. Decíamos que es la PTH, la vitamina D y la calcitonina los que vigilan estrechamente la condición o la concentración de calcio iónico. Entonces hablemos de cada una. Hablemos de la calcitonina, la vitamina D y la PTH. La vitamina D, ¿dónde se sintetizan? ¿Ustedes qué me dicen? Profe, la vitamina D se adquiere por el sol, el cual como que lo que yo entiendo es como que pasa y llega como al hígado, que allá es como donde se sintetiza, pero esta se adquiere es como por los rayos UV. Excelente. Del ergocolecalciferol que se forma en la piel pasa al hígado. Por eso también es que cuando Y en las el hígado personas se no forma el reciben luz, 25 hidroxicolecalciferol. En el hígado, lo que usted decía es cierto. Si la persona no aguanta sol, disminuye los niveles de vitamina D. Del hígado, este metabolito pasa al riñón. Y en el riñón se convierte en uno en 1,25 de hidroxivitamina D, que es lo que ustedes conocen con el nombre de calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? Es la vitamina D, el metabolito activo. ¿Qué funciones tiene la vitamina D? Pues absorber en el intestino el calcio que llega de la dieta. Listo. Ahora, la PTH va a tener 3 efectos.
Uno sobre el intestino, otro sobre el riñón y otro efecto sobre el hueso. Antes de hablar de cada efecto, digamos que es la PTH y dónde se produce. Ustedes todos ya conocen que tenemos una glándula que se llama la glándula tiroides, que está a nivel de la tráquea, todos se la pueden palpar. Tiene forma de mariposa, 2 lóbulos. Y sobre la tiroides hay 4 pequeñas glándulas. Glándulas. Que miden más o menos 3 milímetros, 5 milímetros. Son como un grano de arroz. Arroz Diana. Entonces, estas glandulitas se llaman glándulas paratiroides. Glándulas paratiroides. Pueden ser 3, 4 o 5. Normalmente son 4 glándulas. Estas glándulas tienen 2 tipos de células. Unas que se llaman oxifílicas y otras que se llaman principales. Las principales tienen un receptor especial para detectar los niveles de calcio. Y cuando el nivel de calcio en la sangre está bajo, entonces ellas inician la síntesis, de PTH. ¿Qué es la PTH? Es la hormona paratormona. O sea, es la paratormona. Y esa paratormona, después ustedes en el segundo semestre les enseñan cómo se sintetiza, como una paratormona. Y esa es la que yo les estaba diciendo que tiene 3 efectos. Sobre el intestino, el riñón y el hueso. Entonces veamos los efectos. En el intestino, la PTH favorece o ayuda en la absorción del calcio. Ustedes saben que el calcio, para absorberse, se tiene que mover a un lado y lado de la doble membrana de las células. Entonces, para eso se necesitan hormonas como la calvindina, las calsecuestrinas, etc., las calmodulina. Entonces, la PTH favorece la síntesis de esas moléculas intercambiadoras de calcio y ayuda a la vitamina D a la absorción.
en el riñón. Decíamos que en el riñón llega la vitamina D procedente del hígado como 25 hidroxivitamina D. Entonces la PTH hace que el riñón produzca una alfa hidroxilasa que es la que facilita la conversión del metabolito inactivo al metabolito activo. O sea, es el que favorece la producción de la vitamina D. Fuera de eso, la PTH en el riñón también hace que se pierda menos calcio en la orina y se excrete más fósforo. Esas son las tres funciones de la PTH en el riñón. Producir vitamina D, aumentar la reabsorción de calcio, o sea, disminuyendo que se pierda, y aumentando la excreción de fósforo, o sea, disminuyendo su excreción urinaria. Y finalmente, la PTH tiene una acción sobre el hueso. ¿Qué hace la PTH en el hueso? El osteoblasto del hueso tiene receptores para la PTH. Entonces, cuando la PTH llega y se une al receptor, el osteoblasto se activa y se convierte en una molécula muy activa que va a secretar, por ejemplo, matriz extracelular, proteoglucanos, glucosaminoglucanos, fibras, osteocalcina, osteopontina, va a secretar fosfatasa ácida, etc. También secreta RANK, ligando de osteoprotegerina y FAO. El FAO es activador del osteoclasto. FAO significa factor activador del osteoclasto. Esta molécula, el RANK, y el ligando de osteoprotegerina estimulan a los proosteoclastos para que se conviertan en osteoclastos. Entonces ya tengo un osteoclasto formado. Recordemos que lo que osteoclasto tiene un borde fruncido
una zona basal, una zona vesicular, una zona clara, etc. El osteoclasto va a tener también receptores. Uno muy importante que es para el FAO. Entonces el factor activador del osteoclasto se va a pegar al receptor. También el osteoclasto tiene receptores para, por ejemplo, la calcitonina y para otras sustancias. Entonces, miren lo que pasa. Cuando el FAO se pega al receptor del osteoclasto, este produce CO2. Y el CO2 más el agua en presencia de la anhidrasa carbónica produce ácido carbónico. Recuerden que el ácido carbónico disocia siempre en HCO3- y H+, en ion bicarbonato y en iones hidrogeniones. Estos iones hidrogeniones se van a los canalículos del borde fruncido. Y el osteoclasto va a estar en una depresión que se llama las lagunas de Hopkins. Y va a estar al lado de la osteona. Entonces la osteona, que es hueso compacto, está en forma de hidroxiapatita cálcica. O sea, su componente es hidroxiapatita cálcica. Entonces, cuando los hidrógenos están en la matriz del hueso, la acidifican. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos son ácidos. Entonces, el pH de la matriz baja. Y esta hidroxiapatita se fragmenta y libera calcio, fósforo y sus otros componentes. El calcio y el fósforo pasan a la sangre. Entonces, la concentración de calcio en la sangre aumenta. Cuando esto sucede, viene la calcitonina y se pega a su receptor y se frena el proceso. Entonces, este proceso de formación del CO2 más el agua más el ácido carbónico que produce hidrogeniones que acidifican la matriz es lo que se conoce con el nombre de resorción. Resorción ósea. Entonces, cuando yo tengo disminuyó los niveles de calcio en la sangre, los receptores de las células principales de la paratiroides van a sensar esa baja en el calcio.
Por lo tanto, inician la síntesis de PTH, por lo cual la PTH va a iniciar sus 3 acciones. Una sobre el intestino, otra sobre el riñón y otra sobre el hueso. Listo. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen, capollos? Profe, disculpe, o sea que la PTH se afecta ya cuando una persona está ya de mucha edad. No sé si es demasiado. No necesariamente, porque yo puedo estar viejo y tener los niveles de calcio normales en sangre. Entonces no tengo elevada la PTH. Pero si yo tengo osteoporosis, es probable que eleve la PTH. Vea, yo les explico. Eso es en cuanto a la... Vea, yo les explico esto, capullo. Póngale cuidado a este tema. Hablemos del hiperparatiroidismo. ¿Qué entiende ustedes por hiperparatiroidismo? Profe, que la glándula paratiroides está segregando mucha hormona. Excelente. Que ahí sea la Entonces, el hipercalcemia. hiperparatiroidismo, ¿qué quede, capullo? Ahí sea la hipercalcemia. Despacio, despacio. Vamos a hablar del aumento de la PTH. El aumento de la PTH se denomina hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo se divide en hiperparatiroidismo primario y secundario. Entonces, hablemos del hiperparatiroidismo primario. Mire, hay veces, recuerden que la paratiroides está sobre una glándula que es la tiroides. Entonces, la tiroides tiene 4 glandulitas que son las paratiroides. Puede suceder que una de las glándulas sufra un proceso tumoral. Que se denomina adenoma. Un adenoma de paratiroides. Si es en una sola de las 4 glándulas, se llama adenoma solitario. Si es en varias, adenoma múltiple. El 99% de los casos es adenomas solitario. Entonces, ese adenoma solitario aumenta la secreción de PTH. Por lo tanto, los niveles de PTH en la sangre se elevan. Entonces voy a tener un hiperparatiroidismo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la PTH? Ya dijimos, actúa sobre el intestino, el riñón y el hueso. En el intestino va a aumentar la absorción del hueso. En el riñón va a aumentar la producción de vitamina D. Y en el hueso
va a estimular a los osteoblastos para que a su vez secreten RANK, ligando y osteoprotegerina, que favorecen la producción de osteoclastos. Y luego el factor activador va a hacer que el osteoclasto mande calcio a la sangre por medio de la resorción. En conjunto, las tres acciones de intestino, riñón y hueso de la PTH van encaminadas a elevar el calcio en la sangre. Entonces, un hiperparatiroidismo cursa, si es primario, con PTH elevada y calcio elevado. Eso es la característica del hiperparatiroidismo. El calcio elevado tiene efectos. La hipercalcemia tiene efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el corazón, sobre el sistema digestivo, sobre el sistema muscular. La hipercalcemia sobre el sistema digestivo produce depresión, o sea, se depleta el sistema nervioso. Entonces el paciente en una hipercalcemia grave puede tener somnolencia y llegar al estado de coma y muerte. Listo. Eso es muy raro, pero puede pasar. Ustedes averiguan qué efectos tiene el aumento del calcio, o sea, la hipercalcemia sobre el corazón, el sistema digestivo y la contracción muscular. Esto se llama hiperparatiroidismo primario. Hay otros tipos de hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, el hereditario, donde hay una alteración en los receptores de calcio que inducen aumento de la PTH. Entonces va a haber aumento del calcio. También hay hiperparatiroidismo, digamos, ¿cómo se llama? Esporádico, cuando hay, por ejemplo, una severa hipofosfatemia. Pero la mayoría va a ser hiperparatiroidismo primario. ¿Cómo es el hiperparatiroidismo secundario? Yo les hago una pregunta. Si un paciente tiene una insuficiencia renal crónica, o sea, ya lo único que salva a ese paciente es, por ejemplo, un trasplante. ¿Cómo estará el calcio en la sangre de ese paciente? ¿Alto o bajo? Alto, profe. Bajito, profe. Digo, a ver, ¿alto o bajo? Alto. Bajito. Hay las dos. O sea, algunos dicen que alto y otros bajos. A ver. ¿De dónde procede el calcio que está en la sangre? Antes de estar en la sangre, ¿dónde estaba?
En el riñón. El calcio en el El intestino. hueso. Ah, ¿De dónde viene el calcio que está en la sangre? De la dieta. ¿Sí o no? Sí, señor. Llega Antes al está en el riñón. intestino. Capullo. El calcio entra al cuerpo. Llega al riñón. Al intestino. ¿Quién hace que el calcio pase a la sangre? En el intestino. Capullos. Capullos. Cuando el calcio llega al intestino, ¿qué pasa? Pasa a la sangre, profe. se absorbe Sí, ¿por quién? por la ¿Por acción de vitamina quién? D. Por la vitamina D. ¿Dónde se produce la vitamina D? Produce el sol que pasa del hígado. No. ¿Dónde se produce la vitamina D? Hígado. No, en el riñón. En la piel se inicia la síntesis. Pero ¿dónde se produce el metabolito activo? En el riñón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Profe. Entonces, un paciente con una insuficiencia renal severa, ¿cómo tendrá los niveles de vitamina D? Tener bajos. Entonces, ¿cómo va a estar el calcio en la sangre? También Si no hay bajo porque no se va a Bueno, absorber. entonces, este paciente con insuficiencia renal va a tener el calcio bajo, va a tener una hipocalcemia. Y si yo tengo el calcio bajo, ¿qué le pasa a la PTH? Baja, profe, también. Baja. Entonces, ¿de dónde vas a obtener el calcio que necesitas? Vas a deprimir la PTH. La PTH, ¿cuándo se aumenta? Cuando los niveles de calcio están altos. ¿Entendieron? Dijimos que cuando los niveles de calcio están bajos, la PTH aumenta y produce tres acciones sobre el riñón, el intestino y el hueso, que conducen a elevar el calcio. Entonces, si el calcio, debido a que no hay vitamina D, porque hay una insuficiencia renal y no se produce vitamina D, entonces la PTH va a entrar a aumentar en sangre y va a actuar sobre el riñón, sobre el intestino y sobre el hueso, especialmente sobre el hueso, haciendo que el hueso aumente la resorción. Entonces descalcificamos al hueso. Por eso va a aparecer la osteoporosis en el paciente con insuficiencia renal. Entonces, en el hiperparatiroidismo primario, la PTH está alta y el calcio elevado. En el hiperparatiroidismo secundario, el calcio está bajo y la PTH elevada. Otro ejemplo. Si usted tiene un daño en el intestino, por ejemplo, una enfermedad de mala absorción, por ejemplo, la enfermedad celíaca o la enfermedad de Sprue tropical. En esas enfermedades, las vellosidades están alteradas. Por lo tanto, no absorbe alimentos.
del intestino a la sangre. Entonces, ¿cómo estará el calcio en esos pacientes? Capullos. Bajo, profe. Bajos. Entonces, ¿qué hormona se aumenta? La PTH. La PTH. Entonces digo que tengo un hiperparatiroidismo secundario a enfermedad intestinal. Aquí arriba tuve un hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal. A ver, otro ejemplo. ¿Cómo estará el calcio en un paciente que no se alimenta? Bajo. Entonces, si el calcio está bajo, ¿qué le pasa a la PTH? Se aumenta. Se aumenta. Entonces, hablo de un hiperparatiroidismo secundario a desnutrición. ¿Ven la diferencia entre el hiperparatiroidismo primario y el secundario? En el primario hay un tumor hipersecretor de PTH y obvio la consecuencia va a ser la hipercalcemia. En cambio, en el secundario, en los tres que dijimos, en la enfermedad renal, en la enfermedad intestinal o en la desnutrición, el calcio está bajo. Y ese calcio bajo va a hacer que se eleve la PTH. ¿Les queda claro? Sí, profe. Para final, ¿qué hora es? Profe, son las 11:47. No, ya está muy tarde. Pero lo hablamos en la clase entrante, que es el hipo. Entonces, en la clase entrante, alguien que apunte y me diga, faltó hablar de hipoparatiroidismo. Listo. Entonces, dejamos aquí y nos vemos el lunes, capullos. Listo, profe, muchas gracias. 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 Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.